¿Qué define tu sello personal? ¡Ay, Dark Souls! El videojuego en el que te hacen sentir de la manera más despreciable posible y aún así te gusta. Es ese juego en el que puedes estar a un toque de derrotar a ese boss que tanto te ha costado y en el último momento, justo cuando vas a darle ese golpe de gracia... ¡Toma, tonto! ¡Golpe de realidad y a volver a empezar! Y lo peor es que nos gusta esa sensación. Nos gustan que nos humillen una y otra y otra y otra y otra y otra, en fin, muchas veces. Pero, ¿y por qué? ¿Cuál es la clave que hace que en un mundo en el que las grandes desarrolladoras de videojuegos, que cuidan más que nunca la dificultad de sus juegos y hacen que sean lo más accesibles posibles para todos los públicos con dificultades de risa, y Dark Souls con una historia confusa, con un diseño de niveles laberíntico y sin mapa y una dificultad muy difícil, haya conseguido sobresalir en un mundo en lo que reina son los mundos abiertos convencionales que no tienen nada que ver con un Dark Souls, con mundos abiertos en el que constantemente te dicen a dónde tienes que ir para que no te pierdas en ningún momento, con una dificultad accesible para todos los públicos y con unas historias fáciles de entender y poco confusas. Y no os estoy hablando de ahora, que el concepto del mundo abierto está más quemado que el motor gráfico de Bethesda. No. Os hablo de 2012, el año en el que los mundos abiertos estaban en auge. Y aún así, Dark Souls, sin que nadie se lo esperase, consiguió sorprender a todo el mundo convirtiéndose en lo que ha llegado a convertirse hoy en día. En el que no vemos más que copias y copias y copias del mismo concepto que patentó el primer Dark Souls. Así que, ¿qué lo hace tan bueno? ¿Por qué Dark Souls, con su fórmula singular, ha conseguido ser referente en esta industria? ¿Es porque es difícil? ¿De verdad vamos a simplificar una serie de juegos que generan miles de éxitos, premios, dinero y también niños con depresión solo porque es difícil? Pues sí, pero con un pequeño matiz. ¿Os acordáis de esa época tan bonita en la que éramos unos niños donde nuestra única preocupación era que llegase el fin de semana para conseguir de una vez por todas vencer a la jodidísima Cintia de los cojones? Pues eso mismo te hace sentir Dark Souls. Me refiero a que nos hace transportarnos a esos días en los que éramos unos retacos, donde exprimíamos cada juego al máximo y nuestra única preocupación era que llegase el fin de semana para seguir jugando. Cada desafío, por más fácil que pareciera, nos costaba y perdernos o atascarnos era parte del proceso. Pero vencer a ese enemigo que nos frustró durante días o encontrar el camino después de semanas perdidos generaba una emoción increíble. Éramos pequeños frente a un mundo lleno de posibilidades y eso es lo que consigue Dark Souls, transportarnos a esa infancia. Frente a Dark Souls, todos nos hacemos pequeños. Hasta este pavo de aquí. Al inicio nos enfrentamos a la escasez de información, rodeados por escenarios y ruinas de una civilización que claramente vivió tiempos más prósperos. No hay una guía lineal, ni un personaje que nos sitúe en un contexto. La historia la descubres por ti mismo, aunque luego igualmente no te enteras ni de una mierda al final del juego, pero bueno. La soledad y la decadencia del mundo, sumado a la sensación de estar completamente desorientados, contribuyen a una experiencia que, aunque pueda sonar algo melancólica, es única. Y para rematar, el juego nos golpea en la cara con momentos como estos. La
La dificultad en Dark Souls no se reduce a que un enemigo te pegue un ostión y mueras. A ver, todo importa, ¿no? Pero es que es ese conjunto que te hace sentir tan insignificante que hace tan especial a su dificultad. Y eso es lo que le hace un juego tan brillante. Porque para los más cabezones funciona muy bien este concepto y creo que en esta industria todos lo somos. Si no, no nos seguiríamos comiendo las mentiras de este tío como si fueran patatas año tras año. Dark Souls no deja de ser un reto, y a todos nos atraen los retos porque despiertan nuestra curiosidad y nos motivan a superar obstáculos. En el contexto de Dark Souls, la dificultad del juego crea una experiencia intensa y gratificante al vencer desafíos, alimentando nuestra necesidad de logros y superación personal. Los retos son como llamadas a la aventura para nuestra mente y espíritu. Nos desafían a salir de nuestra zona de confort, enfrentar lo desconocido y demostrar nuestra capacidad de superación. Y la estructura de Dark Souls, precisamente con sus enemigos difíciles y escasez de ayudas, crea una experiencia inmersiva que pone a prueba nuestra habilidad, paciencia y determinación. Joder, la sensación de logro al superar a un jefe imponente o una sección complicada se convierte en un viaje emocional gratificante, alimentando nuestra conexión con el juego y nuestra propia capacidad de enfrentar desafíos en la vida. Aunque luego te cueste llamar al de Telepizza para pedir una pizza, pero eso es otra historia. Pero, y con todo esto, Dark Souls es especial porque nunca se olvida de decirte que eres insignificante. Al contrario que otros juegos que empiezas siendo una mierdecilla y terminas siendo esto, en Dark Souls empiezas siendo una mierdecilla y acabas siendo una mierdecilla con una armadura y espadas más grandes. Mira, el mundo de Dark Souls, la delgada línea entre esperanza y desolación, prende del ascua de una pequeña llama. A medida que enfrentas desafíos y superas obstáculos, te das cuenta de que al final tu única elección radica en decidir si permitir que el mundo sucumba a la oscuridad o prolongar la frágil llama de esperanza. A pesar de tus esfuerzos, la cruel realidad se revela y tu destino ya está sellado, y la insignificancia del jugador se manifiesta en la imposibilidad de cambiar el destino inevitable de un mundo que ya solo quedan las ruinas. A lo que quiero llegar es que tú, como jugador, y a pesar de todos los retos y desafíos que superas a lo largo del juego, tu premio es entender que aunque te mates, al final tus esfuerzos no valen una mierda. El destino ya tiene su guión, y nosotros, pobres mortales, ni pintamos en decidir nada, solo somos meros espectadores. Y todo esto se nos revela tras vencer al boss final y con esta música de fondo. Sí, ¿cómo se llamaba esa canción? A ver, déjame pensar un momento. ¿Plin, plin, plon? Ah, sí, esta era. Dios, pelos de punta, amigos. En resumen, nos gusta que nos la metan bien duro, tenemos que admitirlo. Miyazaki consiguió ver eso en la industria y además de reírse de todos nosotros cada vez que morimos, despertando lo peor de nosotros, encima se vuelve asquerosamente rico. En definitiva, os animo a que juguéis a Dark Souls, no sin antes cogeros el mejor lubricante que tengáis y... fin. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more